Es un gran gusto recibir en Infobae TV a nuestra próxima invitada por varios motivos. Primero, porque es buena gente, y esto no es poca cosa en nuestro oficio. Segundo, porque es una periodista, como dice mi madre, es una periodista y la madre, es una gran periodista. Y segundo, porque siempre tiene algo interesante para escribir, siempre tiene algo interesante para decir. Está con nosotros María Cervane. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muchas gracias, che. De verdad, de verdad. Yo pienso lo mismo de vos. ¿Estás contenta de ser periodista? Sí, muy contenta, muy contenta. Creo que es la profesión que mejor me expresa, digamos. ¿No? ¿Y que te ha permitido a lo largo del tiempo mantener una coherencia, esto corre por mi cuenta, ¿no? Digo, más allá de los embates ideológicos de momento. Viste que hay momentos en los que pasamos de la frivolidad de los 90 Sí. a determinadas cosas. Digo, y vos seguís caminando por ese lado, ¿no? Sí, por el lado del ensayo histórico, del ensayo periodístico, de las biografías, ¿viste? Yo me especializo en biografías. Arranqué con La Noche de los Lápices, ¿no? Pero después me especialicé en biografías, la biografía de Santucho, de Gelbar, de Videla, de Perrota y ahora de Las Bravas, ¿no? Guren y Piri Lugones. Contame, digo, porque por ahí el que no es detallista de la historia no sabe quién fue Guren y Lugones, estas dos bravas mujeres que cruzan su historia por la bravura, pero tienen también pertenencias distintas, hay desde conservadoras hasta mujeres que miran a Cuba como la utopía. Contame un poco por qué te atraparon. Y me atraparon porque, mira, la reconstrucción de la historia, Luis, yo creo en una frase extraordinaria de Erich Hobsbawm, el gran historiador del siglo XX, que dice que no había vanguardia política sin vanguardia cultural y que de la fusión de esas dos vanguardias en un momento histórico concreto se produce la chispa de la revolución con el signo que quieras, pero de una revolución, ¿no? Entonces, estas mujeres nacieron en el año 25, las dos, Alicia Guren de Cook y Susana Piri Lugones. Alicia Guren de una familia radical, forjista, su padre, y Piri Lugones de una familia del nacionalismo oligárquico y luego del nacionalismo popular, que su abuelo era el gran poeta nacional Leopoldo Lugones, y su padre un personaje oscuro, siniestro, que fue el que introdujo la picana eléctrica que se usa para arrear ganado en el cuerpo de los opositores en los años 30 con el primer golpe de Estado, que era Polo Lugones, también Leopoldo Lugones, hijo. Y ambas, digamos, van a la universidad, ambas se crían en familias muy disímiles, pero ambas son impactadas por la gran revolución cultural de los años 60, Alicia ya en pareja con John William Cook, que fue uno de los grandes teóricos y políticos del peronismo revolucionario, y Susana Piri Lugones en vinculación con Walsh, con Paco Urondo, se transforma en la animadora cultural, en la editora de la editorial Santiago Álvarez, de Jorge Álvarez, perdón, y por ejemplo publican toda la obra de Hellman, y publican a Puig, publican a Piglia, y las dos están muy impactadas por la Revolución Cubana, ¿verdad? En los años 60. Piri, como periodista, era colega nuestra, como periodista y intelectual, viaja a Cuba. Bayer cuenta una anécdota muy interesante, que ella se cuela en una entrevista de Bayer con el Che Guevara, y a Bayer casi no lo dejan ir a Cuba durante 20 años después, porque violó la seguridad. Estábamos hablando año 61, el primer aniversario de la revolución. Plenísima, claro. Claro, la crisis de los misiles, ¿viste? Estaba todo el mundo estaba en ascuas. Y después, y Alicia Guren es una de las lugartenientes del Che, en el sentido de que tanto con John William Cook, que lucha mucho tiempo para que Perón vaya a vivir a Cuba, que Perón se niega, se queda en Madrid, y son los creadores del peronismo revolucionario. Ahora, por dos lugares distintos. Alicia, porque siempre fue peronista, y sus abuelos, tenía un tío abuelo que era rosista, o sea, con toda la línea del nacionalismo católico y el nacionalismo y el peronismo. Y después Piri, que venía de una familia de esas características, que vota Frondizi, que
que participa en la lucha contra el peronismo de la primera etapa, desde la universidad. Alicia, doctora en filosofía, Piri en letras no terminó letras, pero manejaba 4 o 5 idiomas, por lo cual eran personas cultísimas, ambas. Y terminan las dos enroladas en el peronismo revolucionario. ¿Sabés qué pensaba? Que forman parte de un conjunto de mujeres. Primero estamos hablando de los 60, digo, no Sí, estamos claro, hablando de, no, de hoy, no, que es tan claro, natural en algunos claro. aspectos. Muy cultas, que se meten en el ámbito universitario, que todavía era bastante machista, o lo sigue siendo hoy. Sí, Imaginemos sí, en aquella bastante época. machista, en esa Y época claro, y había en la pocas izquierda, mujeres que se recibían. y en la izquierda que era Exacto. verdaderamente Claro, machista, sí, y Luis, sin sí. embargo trascienden. Así es. ¿Y qué producen ellas? Su vida tal vez estuvo un poco opacada por las prosapias que tenían, ¿no? Alicia estaba casada con John William Cook, Caramba. que era, que yo creo que fue, se tenga acuerdo o no, yo creo que fue el Gramsci argentino. Su obra no está lo suficientemente, además murió en el 68, murió como en las vísperas de una gran eclosión política que no lo tuvo como protagonista, sino como Precursor. digamos, como precursor, como intelectual, pero se apagó porque había otros como Hernández Arregui, que estaba vivo todavía, o como Puigros, o como Jaureche, que estaban vivos todavía, y que, bueno, ocuparon toda la escena política de ese momento. Pero Cook fue el mayor teórico de izquierda del peronismo, ¿no? Y en el caso de Piri Lugones, ¿viste? Una familia, ella se presentaba, Luis, soy la nieta del escritor y la hija del torturador, ¿no? Así, con una historia muy difícil, ella tuvo 3 hijos. Vos sabés que Alicia Guren, por ejemplo, fue la diplomática más joven de la historia de la diplomacia. Cosa increíble, no de la diplomacia argentina, la diplomacia internacional, dicha por los ingleses. Ella fue segunda agregada de la Embajada de Londres, Argentina en Londres. En el año 46, cuando se discutía la nacionalización de los ferrocarriles, porque estaba casada con un embajador, un argentino que se llamaba Pedro Catella, con el que tuvo un hijo, el único hijo, Pedro Gustavo Catella. Bueno, Alicia tenía esa Piri, bueno, yo digo, eran mujeres que se construían a sí mismas mientras se criaban a sí mismas mientras criaban sus hijos. Porque ¿no? creo no equivocarme si el discurso de género, que no estaba estructurado intelectualmente como hoy, ellas lo ejercían con su laburo. Con de todos los plenitud. días. Además, no te olvides que ellas nacen en el 25, en el momento en que las mujeres todavía, recién se había sancionado algunas reformas del Código Civil. Las mujeres veníamos de no tener derechos civiles, o sea, éramos consideradas ¿Sí? Había incapaces, ¿no? Una capitis diminutio clara sobre las mujeres, claro, o sea, dependían ¿viste? de los maridos, Exacto, no tenían ¿viste? capacidad plena. Exactamente. Y por otro lado, atraviesan entonces, ellas conquistan siendo jóvenes derechos civiles y derechos políticos, porque se vota por primera vez en el 51, cuando se elige presidente, Perón, la segunda presidencia de Perón. O sea, estas mujeres resumen además la experiencia concreta de los 70 y transitan el peronismo revolucionario ambas de formas muy distintas. Alicia más cerca del guevarismo. Bueno, Alicia es una de las que lleva a entrenamiento a Cuba a muchos jóvenes, entre ellos a Fernando Almedina y Norma Rostito, ¿no? O sea. Te aprovecho para hablar un poco, aparte de las bravas, hablar un poco de la cuestión política. Vos que venís de una trayectoria más cercana a la izquierda, ¿sentís que hoy la izquierda se expresó a través del kirchnerismo? Con pregunta amplia y demasiado complicada, ¿no? Yo pienso que la izquierda es como un magma muy difícil de asir a veces, Luis, y no quiero ser ni abarcadora ni injusta, ¿no? O sea, siempre uno tiene que ser cauto en este tipo de definiciones, por lo menos yo lo he sido siempre, ¿no? A mí me parece que sí, que hay una izquierda que entiende la cuestión nacional y que salda su gorilismo con el peronismo, que sí está expresada. Esto es
una izquierda social, política, si querés, que cree en la reconstrucción del Estado, una batalla económica contra el neoliberalismo en eso, que cree en la reconquista de derechos sociales y políticos y culturales, y que cree en algunas otras cosas más del humanismo y sobre todo de los derechos humanos. Esto me parece que engloba un poco la adhesión al kirchnerismo. Digamos, esto no quiere decir a libro cerrado, quiere decir esto. Si lo expresa, ahí estoy. Si no lo expresa, no estoy. Sea quien sea la persona que conduzca ese espacio. Y me parece que la Argentina necesitaba la reconstrucción de estas ideas, porque se podría llamar cristinismo, pepitismo, juancismo, pero si esto no era reconstruido en el 2001, Argentina es un país inviable. Yo considero, Luis, con mucho respeto por quien opina distinto, que la Argentina, sin un Estado que discipline con justicia y sensatez a los grandes grupos económicos, es inviable Argentina. Sin metáfora, inviable sin metáfora. Inviable sin metáfora, y ya lo vivimos. Me parece que es más, yo sueño que algún día haya un pacto, una política de Estado que comprenda esto. No importa quién sea, claro. Porque conozco mucho la historia argentina, Luis, y sé que cuando el Estado fue capturado por pequeños grupos, cuando el Estado no tuvo una gestión política que lo pusiera al servicio de los intereses sociales colectivos, mayoritarios, por supuesto, sin autoritarismo, no te hablo del Estado del Estado terrorista, ¿no? Que me parece que ahí lo que había era el terror como disciplinador, ¿no? Y bueno, yo creo que la Argentina es inviable. Sin una clase empresaria que entienda que debe invertir en Argentina, que su negocio es la Argentina y que no puede seguir fugando como en Matrix los ahorros nacionales, es un país inviable. ¿Cómo te toma en el ejercicio de la profesión del periodismo este antagonismo que a mí no me gusta expresado en la grieta? No me gusta la expresión, pero me parece que es gráfico para entenderlo. Sí, no me parece que haya una grieta, lo que me parece es que hay un debate muy tremendo, ¿no? O sea, ¿cómo nos toma? Era ineludible, pero no deja de ser doloroso, digamos, ¿no? Eso es lo que me parece, ¿no? Me parece que hay un tema, Luis, que hasta los años 90 los medios de comunicación y los periodistas funcionábamos en función de empresas vinculadas a la comunicación. Y esto pasa en todas partes del mundo. Lo que te digo es que trato de pensarlo, porque si no es algo que no se puede entender, las posturas, ¿no? Hasta los años 90 es así. A partir de los años 90 las empresas periodísticas se transforman en grandes corporaciones económicas, que es el momento, digamos así, que comienza una hegemonía muy profunda del capital financiero a nivel global, digamos. Y entonces las empresas periodísticas, que ya no son medios de comunicación solamente, comienzan a tener la necesidad de que sus periodistas defiendan todas las áreas de esa empresa. Entonces, vos tenés que un gran medio tiene negocios en la banca, en el agro, en el servicios públicos. Servicios públicos. Bueno, esto es lo que está pasando. Y entonces, yo creo que nos equivocamos. El debate no era entre nosotros. El debate era entre el Estado, que debe regular esa actividad a través de una ley, y las grandes empresas
de comunicación, que son corporaciones. Pero me gusta eso, nos equivocamos, el debate, la pelea no era entre nosotros. Entre nosotros, entre los periodistas, no. En todo caso, me parece que era entre la dirección del Estado y la necesidad de los Estados de regular la actividad monopólica en el área de comunicación, Luis, porque el área de comunicación, Naciones Unidas dice que la comunicación es una información, es un derecho humano básico. La información veraz es un derecho humano básico. Cuando se miente en la operación política, en la etapa de un diario o en cualquier ámbito, cuando se miente o se manipula, se está violando los derechos humanos de la gente. Digo, ahora, tiene que haber una ley. Era el Estado regulando esa actividad, con una corporación que yo creo que igual nos quedamos cortos, porque creo que nuestra ley de medios de la democracia, bueno, yo creo que se le debe prohibir a las empresas de comunicación tener intereses que no sean vinculados solo al área de comunicación. Ahora, vos fíjate, en el caso tuyo no te comprenden las generales de la ley como directora de Radio Nacional, en donde se escuchan voces de los más disímiles. Hay que escuchar Radio Nacional, para hablar de Radio Nacional hay que escuchar Radio Nacional. Ahora, existe dentro de otros medios, y no te voy a poner en la posición de que critiques otros medios, esta versión del periodismo militante como el modo de solo la difusión de lo que piensa el gobierno sin admitir críticas casi dogmáticamente. Bueno, por eso te digo que el problema no era entre nosotros, porque, qué sé yo, los periodistas, hay periodistas que piensan eso y hay periodistas que piensan otra cosa. Por ejemplo, a mí me espantó leer un texto de una entrevista que le hicieron a La Nata sobre su reflexión sobre los años de la Guerra Sucia, en donde él dice que acá hubo 30.000 desaparecidos porque la sociedad argentina estuvo de acuerdo. Y la verdad que yo creo que hay cosas que hay que profundizar, hay que debatir, porque seguramente él piensa eso, bueno, está muy bien, digo, pero así fue, o sea, fue así. Hubiera sido imposible que hoy Argentina fuera el monumento internacional que es a los derechos humanos si eso hubiera sido así. La dictadura contó con el terror de los argentinos, no con su complicidad. No con la complicidad. Es más, en el reportaje de Videla que nosotros sacamos, en el libro El Dictador que hicimos con Vicente Muleiro, Luis, decimos con mucha claridad, cuando Videla, le preguntamos a Videla, a través de Guido Braslaski, que fue nuestra investigador, ¿por qué nos fusilaron? ¿Por qué desaparecieron? Y Videla nos dijo, porque la sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos. Hoy uno acá, otro en Rosario, otro 3 en Córdoba. O sea, eran conscientes de que no contaban con la complicidad de la sociedad para una matanza. ¿Entendés? O sea, me parece que hay cosas que debatir. Creo que todos nosotros tenemos opiniones distintas sobre distintos temas, pero me parece que hay que debatir la democratización de la información cada vez más. Y el problema es, ¿el Estado debe regular una corporación periodística? Sí, sobre todo si es una corporación económica, para que no sea monopólica. Sí, está bien, debe regular. ¿Tiene derecho la corporación a defenderse legalmente? Tiene derecho a defenderse legalmente. ¿Cómo que no? Eso es la República. Eso es la República, eso es cualquier Estado de Derecho, obvio, digamos. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? Tenemos que hacer, no sé, a mí se me ha ocurrido una vez marchar a una discusión sensata y profunda del periodismo en estos tiempos, porque me parece que a todos nos afecta la introducción del capitalismo financiero y la transformación de las corporaciones, de las empresas mediáticas en grandes corporaciones. Más allá de que los colegas hay algunos colegas que defienden esas posturas dentro de las empresas periodísticas monopólicas y yo los respeto, es su opinión. Como creo que hay otros periodistas del área pública o de otros medios que también defienden esa posición, yo lo respeto, Luis. Digo, pero tenemos que tener claro que el tema no es entre nosotros. Seguramente. Que en todo caso somos trabajadores de esos medios. Es tan elemental eso, Así no confundir al trabajador, aún bueno, el que en la piense... radio pública yo prohibí terminantemente la crítica a los periodistas
personalmente a ellos. La discusión es otra, el cumplimiento no de la ley. ¿Cómo crees que va a ser recordada Cristina en la historia? Digo, te hago de hacer de historiadora contrafáctica, no sé cómo decir, qué sé yo. Bueno, sabes que eso es difícil. Bueno, creo que Cristina tiene un talento político que no se veía hace mucho tiempo en Argentina. No se veía hace mucho tiempo, te digo 4 nombres nada más. Irigoyen, 5, Frondizi, Perón, Alfonsín y Cristina. Esos son los 5 nombres que te vienen así a mano alzada. Sí, o sea, vos fíjate, Luis, que la historia se va a escribir sobre la historia, sobre lo que pasó, no sobre lo que dijeron de lo que pasó. Cristina es la única presidenta reelecta con el mayor caudal de los votos después de Irigoyen y Perón. Eso dice algo en una sociedad democrática, ¿no? Me parece que tiene un talento político extraordinario. Creo que va a ser la jefa política sin duda con vida. Lamentamos que no esté don Raúl Alfonsín, lo lamentamos profundamente. ¿Y qué Yo lo quise mucho, ¿sabes? Fui amiga de él. Lo sé. Personal. ¿Y qué te dicen las denuncias de corrupción? Digo, cuando vos te enfrentás con Lázaro Báez. Yo creo que tienen que ir en cana. Si produjeron un delito, la gente tiene que ir presa. A un vudú. Cualquiera tiene que demostrar porque se presume inocencia, corazón, y vos lo sabés. El problema de la construcción mediática es que no presume inocencia, presume culpabilidad. Y entonces estamos como en una especie de retroceso medieval en donde la gente se juzga por las habladurías del burgo. ¿Ah? Y de manera sumaria. Y de manera sumaria, ¿no? A mí me parece que nosotros tenemos que insistir con que la justicia haga su trabajo. Y cualquiera que haya cometido un delito tiene que ir preso. Sea un funcionario o sea un privado, porque ¿cuánto le cuesta la corrupción privada a los argentinos, Luis? ¿Cuánto le cuesta? Podemos decir, el señor Jaime, si tiene un proceso y se es demostrado culpable y va preso, ¿cuánto es el daño que le hizo al Estado, a la sociedad argentina? Ahora, señor, si usted evadió, según un banco, en un año, impuestos por 3.000 millones de dólares, ¿cuánto le costó a la sociedad argentina? Tiene que ir preso. Eso tiene que funcionar la justicia, Luis, estamos en eso, ¿no? Digamos, se trata de eso. Se trata de eso, se trata de que funcione la justicia. En términos de análisis de género que vos has mirado, bueno, y en tus bravas aparecen y demás, ¿te parece que la mujer ha ganado un lugar distinto, digamos que estos 10, 12 años ubican a la mujer, más allá de que Cristina, como decía, ha tenido el voto popular, ¿la encuentran la mujer como tal en un lugar distinto en la política? Yo creo que sí, igual nos falta mucho todavía, ¿no? Pero creo que hay cosas que están dadas por la vida. Porque es verdad que las mujeres tenemos un enorme talento para sincronizarnos simultáneamente con lo público y lo privado, ¿no? Porque yo puedo estar dirigiendo la radio y de repente llamando para ver que hagan pollo asado a la cena, ¿no? Para son mi hijo, las ¿no? mujeres en eso son ¿viste? Claro. Hay como una posibilidad. Pero creo que además hay cosas que no se puede hacer una carrera de responsabilidades frente a los hombres. Me parece que tiene que ser, yo creo en las sociedades meritocráticas, Creo que la gente tiene que llegar a los lugares donde llega por méritos, por formación. Así que si las mujeres son mejores en ciertas áreas, la ocuparán. Si no son mejores, no la ocuparán. No se trata de un tema de género ahí, ¿no? Bueno, me gustó mucho verte, recomiendo, lo voy a hacer porque me voy a poner a las bravas. Siempre un placer escucharte. Igualmente. Es una bocanada de oxígeno escuchar a gente que piensa, que es inteligente, buena fe. Gracias. Te voy a seguir elogiando así como hasta mañana, pero de verdad, bueno, es un gracias, placer verte Luis, como siempre. Gracias y bueno, nada. Quiero recomendarte que entres a la página web de la radio, que está el informe de gestión que hicimos en la bicameral, que lo hizo Tristan Bauer y todo RTA, porque es muy interesante la reconstrucción de la radio pública.
para los que vengan, porque estamos poniendo mucho transmisor y eso. Eso es política de Estado. Eso es política de Estado, yo creo que para los que vengan, así que ahora... Bueno, dale, que sea todo bien. Gracias por venir. Luis, gracias. Así seguimos.